Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en los diferentes lugares de Cartagena, islas, municipios, ciudades y en otras partes del mundo, siendo las 6:32 de la mañana de hoy, miércoles 15 de abril del 2026. Le damos la cordial bienvenida y les invitamos a escuchar su programa Tiempo de Salud con la dirección del doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, buen día, cordial saludo. Amarilis, muy buenos días. También un cordial saludo a todas las personas que en esta hora de la mañana están en la sintonía. Hay personas que se levantan desde muy tempranas horas de la mañana a escuchar Radio Esperanza, y hay personas que tienen la aplicación en el teléfono celular, hay otros que en el computador, y bueno, la gran mayoría a través de la banda AM 1140 en radio, en el vehículo. A todos ellos, a todos ustedes, muchas bendiciones en este día, bendiciones de lo alto. Hoy continuamos con los temas de las patologías digestivas. En el programa de hoy estaremos hablando del famoso estreñimiento, lo que conocen algunos como estítico o constipación. Estaremos mirando entonces esta patología, pero en primer lugar analicemos o escuchemos a Amarilis el mensaje bíblico del día de hoy. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, doctor Montenegro. Amén, Amarilis. Mateo 5. Continuamos con el Evangelio de Mateo, y en este pasaje nuestro Señor Jesucristo nos dice con mucha claridad que el único motivo, el único causal de divorcio es la fornicación. El apóstol Pablo dice en Corintios, dice que no se separe la esposa del marido y viceversa, ¿no? Y si hay separación, aconseja que la persona permanezca sola o que se reconcilie. Así que la enseñanza de hoy es un llamado a la fidelidad radical en el matrimonio. En esos tiempos la ley de Moisés permitía el divorcio con un certificado de divorcio. Tal vez era común que el hombre repudiara a la esposa por cosas mínimas. Pero más adelante nuestro Señor Jesucristo nos está ratificando que la voluntad de Dios es que no haya divorcio. Eso está también en el libro de Malaquías capítulo 2. Dios aborrece el divorcio. Es la enseñanza del día de hoy. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, hoy colocamos en tus manos este día. Te damos las gracias por este pasaje, por esta enseñanza donde nos estimulas, Padre, a la permanencia en nuestros matrimonios. Como siempre, Padre, es un gusto pedirte que en este día nos guardes y nos protejas. Señor, nos dé las fuerzas para trabajar, nos dé la salud, la sabiduría, nos estimule, Padre, a la ayuda mutua, a compartir, a trabajar, y oramos por todos los oyentes para que des la sanidad, te lleves toda dolencia y toda enfermedad, y como siempre te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. ¿Presenta usted boca amarga, acidez estomacal, reflujo de los alimentos, exceso de gases, cólicos, estreñimiento o diarrea? Tratamientos naturales. Aparte su cita a los teléfonos 320-695-8341. Aparte su cita a través de esta línea WhatsApp. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable,
hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Doctor Carlos Montenegro Sousa. Escuchas Tiempo de Salud. Y hoy miércoles tenemos para presentar a todos nuestros oyentes el tema, o recordarles el tema para hoy: estreñimiento. El tema de hoy es el estreñimiento o constipación, que podríamos definir a una persona que esté estreñida como aquel individuo que hace menos de 3 evacuaciones intestinales por semana, según los criterios de Roma. Allá en la ciudad de Roma, en Italia, un grupo de gastroenterólogos, peritos en las enfermedades digestivas, pues ellos se reúnen cada cierto tiempo y hacen una evaluación de las patologías digestivas. Y según los criterios de Roma 3 y 4, ellos dicen que estreñimiento está definido, una, porque la persona vaya a hacer sus deposiciones menos de 3 veces a la semana. O sea que si va 3 veces estaría bien. Otro criterio es la necesidad de hacer fuerza, esfuerzo excesivo al defecar, una sensación de evacuación incompleta, heces duras o secas. Ese es otro criterio. O sea, si la persona va todos los días al baño, pero tiene que hacer fuerza, sensación de evacuación incompleta, heces duras o secas, sufre de estreñimiento. Por último, también hay personas que necesitan hacer algún tipo de maniobras manuales para facilitar la evacuación. Esta sería la definición de estreñimiento, pero esos son los criterios de Roma. Lo cierto es que desde el punto de vista de la fisiología digestiva, lo normal es ir todos los días. Incluso las culturas orientales hablan de 3 veces al día, pero por lo menos una vez al día para mí sería lo normal. Ahora vamos a analizar de pronto a un paciente de 70, 80 o más años de edad, donde ya el intestino no funciona al 100%, y donde pienso yo que sí tendría cabida que la deposición pueda ser 3 veces a la semana, y donde las heces ya son algo duras y la sensación de evacuación es incompleta. Pero en una persona de 20, 40, 50 años de edad, lo normal, la fisiología indica que debería de ser todos los días. Hay personas que tienen el tránsito normal, o sea, que sus deposiciones son todos los días, pero son escasas. También está mal. Hay personas que las deposiciones son abundantes, pero tienen que hacer fuerza. Tampoco es normal. Lo normal sería todos los días, unas deposiciones en cantidad normal, sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Veamos cuáles son las causas de que una persona tenga estreñimiento, ya sea un niño, una persona adulta o un anciano. El 90 al 95% de las personas que sufren de estreñimiento tienen un tipo de estreñimiento llamado funcional, en que el tránsito es lento, hay un estreñimiento idiopático, a veces sin saber por qué, y hay una disfunción del piso pélvico, del cual hablaremos más adelante. O sea, ahí está el 90 a 95% de los casos. Hay un 5 a 10% donde hay una lesión estructural o una enfermedad sistémica, sea un hipotiroidismo, sea un paciente con diabetes o una masa, no quiera Dios, un tumor. Otra causa es la farmacológica, efecto adverso de algunos medicamentos, los antiácidos con aluminio, los suplementos de hierro y de calcio, los analgésicos derivados de los opioides, como el tramadol.
causas dietéticas, personas que consumen alimentos que no contienen fibra, muchas harinas refinadas, bajo consumo de frutas y verduras, además que no consumen muchos líquidos. Y por último, otra causa es la persona, sea el joven o el adulto, que aplaza la ida al baño. O sea, ignora el deseo de evacuar porque va a llegar tarde al colegio, al trabajo, porque hay un solo baño y son muchas las personas en la casa y él decide de pronto aplazar. Esa es una alteración o un hábito que no es el correcto, porque también es causa de que se produzca estreñimiento. En las causas médicas específicas, por ejemplo en el hipotiroidismo, el paciente presenta hipotiroidismo y esto conlleva a que el tránsito intestinal sea lento, las hormonas bajan, hormonas tiroideas, y eso conlleva a que haya un movimiento retrasado del intestino, tránsito lento, las heces se endurecen, hay un retardo en el vaciamiento gástrico, el paciente se siente también con plenitud, con distensión. Ese es el mecanismo fisiopatológico del estreñimiento en el hipotiroidismo. Y en los pacientes que presentan diabetes, con el paso de los años, esta enfermedad va dañando los nervios que están en el intestino y se produce una neuropatía que conlleva también a un tránsito lento. Por mucha fibra que esa persona consuma, no va a mejorar. Entonces esa sería, digamos que, la explicación de por qué un paciente diabético de 20 años de tener la enfermedad tenga también un estreñimiento a veces bastante difícil de manejar. Y la disfunción del piso pélvico, que también es una causa no tan rara, donde el paciente tiene estreñimiento, sensación de evacuación incompleta, a veces necesidad de colocarse muchos supositorios, muchos laxantes, y que es una condición que realmente es más común de lo que se cree, más en las mujeres, ¿ya? El piso pélvico son los músculos, los ligamentos, que sostienen en la base de la pelvis los órganos pélvicos y por ende van a conllevar a que el paciente no tenga incontinencia urinaria ni fecal. Y cuando estos músculos se debilitan o se tensan o no coordinan, la paciente va a presentar incontinencia urinaria o incluso fecal. Un dolor pélvico crónico, a veces dolor en la actividad sexual y estreñimiento asociado. Aquí entonces tenemos otra causa más de estreñimiento. Repito, el paciente o la mujer, más que todo la mujer, una mujer posmenopáusica con un dolor pélvico crónico, incontinencia urinaria y estreñimiento. Vamos a otra pausa, Marilis, para continuar con el tema de hoy, estreñimiento o constipación. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamientos naturales para agotamiento físico y mental, enfermedades del colon, enfermedades de la piel, sistema nervioso, mareos, dolores de cabeza, obesidad, varices, próstata, riñones y enfermedades en general. Visite nuestra página web drmontenegro.org. Después de estos mensajes publicitarios, seguimos con el tema de hoy, el estreñimiento. Continuamos con el tema de hoy, la constipación o estreñimiento. ¿Qué complicaciones se pueden presentar en una persona que tenga estreñimiento? Bueno, una de las complicaciones más comunes son las famosas hemorroides. Ese esfuerzo excesivo para hacer la deposición aumenta la presión venosa a nivel del ano
y esto conlleva a que se presenten las hemorroides, complicación, con las complicaciones propias de las hemorroides, que son el sangrado, el dolor. También el estreñimiento puede conllevar a una fisura anal, donde ese paso de las heces duras, secas, provocan desgarro en el esfínter. Aquí hay un dolor fuerte con sangrado. Otra complicación del estreñimiento es el prolapso rectal, ya que el esfuerzo repetido pues debilita el soporte rectal y el recto se sale, no las hemorroides, el mismo recto, prolapso rectal. Otra complicación es la impactación fecal, donde la acumulación de las heces, y si el paciente demora varios días o más de 1 o 2 semanas, el paciente va a requerir ser llevado a urgencias, incluso hacer extracción manual, obviamente primero los enemas, para quitar esta impactación fecal. También esta impactación fecal puede conllevar incluso a una verdadera obstrucción intestinal, con vómito, distensión abdominal, y esta es una urgencia médica. Ya hablaba que también los pacientes muy estreñidos se pueden asociar con incontinencia urinaria en los adultos mayores. Y cuando hay hemorroides crónicas con los pacientes estreñidos, que haya sangrado, puede haber una anemia. Son estas entonces las complicaciones en los pacientes con estreñimiento. Y en cuanto al tratamiento ortodoxo, lo que hace el gastroenterólogo en la consulta convencional, lo que se utiliza y que es muy bueno, es la fibra, que obviamente aumenta el volumen fecal, estimula el peristaltismo, hace que el tránsito mejore. Bueno, ya sea la fibra de los alimentos, frutas, verduras, el pan integral, arroz integral, la avena integral, la linaza, o la fibra ya medicada. Es decir, también hay una fibra que es el famoso psyllium, que ayuda muchísimo. Otra ayuda es la hidratación, que ya todos saben, hay que consumir abundantes líquidos. Otra ayuda es el ejercicio físico. Yo diría que estas son las estrategias no farmacológicas. Consumo de fibra, la hidratación, el ejercicio físico son siempre pilares importantes en el estreñimiento. Y ya desde el punto de vista de medicamentos, bueno, cuando un paciente presenta un tránsito lento, hay fármacos. Hay fármacos como la lubiprostona, por ejemplo, hay otros. Cuando hay, digamos que, un estreñimiento funcional leve, también hay fármacos o hay ayudas farmacológicas como el polietilenglicol, que digamos que es muy bien tolerado. Y cuando el paciente no responde a estos fármacos, en algunos casos hay que utilizar laxantes, hablando de la medicina química. Y obviamente los cambios en la dieta son muy importantes. Ya los tratamientos avanzados se reservan para pacientes que no responden, donde están los enemas, los supositorios, que siempre van a ser tratamientos transitorios, el uso de la microbiota. Y hay una técnica quirúrgica que es alternativa, que ha generado cierta polémica incluso en el mismo campo de los cirujanos, y es la secopexia. La secopexia, algún grupo de cirujanos hacen estudios del intestino y notan que esa parte del intestino que es el ciego no está en el sitio donde debe estar, está móvil. Entonces ellos fijan el ciego, operan, eso se llama secopexia, y muchos pacientes de estreñimiento se curan con esta técnica quirúrgica. Bueno, muchos cirujanos dicen que eso no sirve, otros cirujanos dicen que sí, y eso hace parte de la cirugía. Vamos a la última pausa, Marilis, para ver las plantas y los productos homeopáticos en el estreñimiento. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable,
hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Sousa. Anunciamos a todos los oyentes que ya pueden escuchar los programas de Tiempo de Salud en el canal de YouTube. Busque programa radial Tiempo de Salud, Dr. Montenegro. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Constipación o estreñimiento, el tema de hoy. Bueno, hay muchos laxantes utilizados. Hay muchos remedios naturales que se usan de antaño. El famoso zen, la cáscara sagrada, la misma sábila, la linaza, la semilla de chía, el psyllium, que ya lo comenté, o planta gobata, el salvado de trigo, el tamarindo, el ruibarbo. Son todos productos naturales que tienen un efecto laxante. Algunos son suaves, otros son más fuertes. Son los llamados verdaderos purgantes, que se deben utilizar solamente en algunos casos aislados de estreñimiento, pero que bueno, desafortunadamente hay personas que no responden a nada sino solamente al consumo de zen, casi que de por vida. Pero hay otros pacientes que se habitúan al comienzo y siguen consumiendo el laxante. Y ya cuando quieren de pronto iniciar un tratamiento curativo, va a ser un caso bastante complejo y difícil. Pero bien, indicamos que remedios caseros, por ejemplo las semillas de linaza con las ciruelas secas, pues es un remedio muy bueno. Te mezcla una cucharada de linaza con 2 ciruelas secas en agua durante la noche. ¿Ya? O sea, ciruelas pasas, de esas grandecitas. También las hojitas de zen. Ya incluso hay productos que traen el zen en polvo o en tableticas. En fin, ya muchas personas utilizan estos productos y son hasta expertas. Y en cuanto a homeopatía, el remedio más potente en estreñimiento sigue siendo la nuez vómica. Hay un protocolo hindú que recomienda utilizar la nuez vómica a una potencia alta 2 veces al día, día por medio, durante varias semanas. Aunque hay otros remedios también que se van a utilizar dependiendo de cada caso particular. Y entendiendo que los remedios homeopáticos no son laxantes, no obran el mismo día. En el caso de los niños pequeños, la alcalía carbónica es muy buena. Excelente este medicamento cuando el niño sufre de estreñimiento desde los primeros meses de edad. Y creo que con esto, Amarilis, hemos terminado el tema de hoy. El estreñimiento, para personas que sufran de constipación, de este tipo de patología, pueden hacer o reservar su cita a los teléfonos que ya hemos mencionado, donde con mucho gusto se les estará dando la cita respectiva. Que tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia.